Sentir que no encajas es una sensación horrible porque durante esa sensación sientes a la vez que nunca vas a encajar. Y en realidad no sé si llega un momento en el que encajas o simplemente la vida te une a personas que tampoco encajan y encajáis juntos. Y huyendo del drama, supongo que al final eso es encajar. Escribo esto escuchando una canción que se llama Me Voy. Una canción a la que me aferro siempre que, sorpresa, me quiero ir. Y una vez lo hice y me sentí tan bien que ahora nunca tengo miedo a ese momento de acabar con lo que no quieres. Aunque en realidad lo escribo sabiendo que me muero de terror cuando llega esa sensación. Pero también es lo que tiene ser Géminis. Esta es una de esas canciones que en lo que duran me da la sensación de que si me quiero ir, me puedo ir, pero no tengo que decidirlo ahora. Y eso me hace respirar hondo y si decido seguir, hacerlo desde el corazón y a mi forma. Supongo que el secreto no es otro que acabar el día pensando que lo que estás haciendo, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Porque nadie nos ha enseñado nunca casi nada. Y maldito poder de la música, que mientras acabo esto suena otra canción y ya siento otra cosa. Pero tampoco vamos a convertir esto en un diario, que aquí se venía a hablar de sueños, desde que lo imaginas hasta que sucede y de si mereció la pena. Y estaba deseando decir por fin, bienvenido a la ley del ojalá, Alberto Jiménez. Bien. ¿Cómo estás? Por fin, muy bien, muy Oye, contento. ha costado, ¿eh? Sí. Ha costado y vamos a costado decir la verdad. cuadrarlo, Sí, no solamente por cuadrarlo, sino porque no te había invitado. básicamente. Sí, yo fui a otro podcast y nos encontramos y me dijiste algo y dije, no, es que oficialmente nunca me has invitado. Y me Ya. dijiste, ¿cómo que no? Es que es fuerte esto, ¿eh? Es como dar por hecho que tenías que venir desde el principio. O sea, yo tengo una lista y siempre... Esto es muy repetitivo para toda la gente que escuche esto en todos los episodios. Hay una lista como de gente que quiero que venga, hay gente como que veo imposible. Y en esa primera lista estaba Alberto desde el primer día. Pero el día que me lo dijiste me sentí muy bien, a la vez que muy mal, porque dije, hostia, qué jodido es esto de dar por hecho que alguien va a venir y no haberle dicho, oye, Alberto, me gustaría mucho que vinieras. A ver, puede ser que me lo dijeses en algún momento y No, se no, me no. olvidase, es que no lo es sé. posible que... No, seguro que no. Sí, Pero sí. bueno, aquí estamos ya. Ha costado cuadrarlo, pero me hace mucha ilusión que vengas, porque la historia con Miss Cafeína, que aunque hablaremos mucho de Alberto, pero tenemos que hablar de Miss Cafeína, es fuerte y hemos estado hablando ahora un poquito de la trayectoria. Es que nos conocemos hace un montón de años. Hace por lo menos 16, 15, Me siento mayor ahora de repente, ¿eh? 15 por ahí, sí. ¿Cómo empieza toda esta aventura de querer ser cantante en la cabeza de Alberto? Pues de una forma como súper orgánica y sin saber definir exactamente qué era ser cantante o ser músico o todo esto. En principio me gustaba mucho cantar, simplemente, en casa. En mi casa siempre ha habido mucha música por parte de mi hermana, que era quien traía toda la música a mi casa, y al llevarnos 8 años yo creo que mucha gente tenemos que agradecer mucho a nuestros hermanos mayores por mostrarnos música que igual no era Claro. de nuestra generación o nos tocaba por edad, y por mi abuela también, que cantaba mucha copla y a mí me encantaba oírla cantar y quedarme embobado mientras cocinaba, oírla cantar y como emocionarse con algunas coplas, no sé, me parecía como muy heavy y muy poderoso. Y luego de repente, con el paso del tiempo, empecé a tocar la guitarra, aprendí unos cuantos acordes y me di cuenta de que podía hacer canciones que hablasen de mis cosas o cosas inventadas, porque en aquella época pues yo creo que tenía 12 años, 13, 12 por ahí. Claro, de que escribe un niño como tú en ese momento. De lo que oye. O sea, si Claro. tú oyes canciones de amor y desamor, de repente tú te inventas situaciones. Y además en esa edad que tienes una imaginación increíble y que también el contexto ayudaba a eso, porque no teníamos tanta información sobre estimulación y todo esto, pues había mucho tiempo para aburrirse, fantasear y hablar en canciones de cosas que no te habían pasado y que rupturas que nunca te habían pasado y todo esto, pero era como muy, muy potente. Yo mientras hacía otras cosas así artísticas, rollo ballet, durante muchos años, hice teatro así un poco, tal, y me di cuenta de que lo que me encantaba era hacer canciones y cantar y tocar la guitarra, y ahí ya me fui dando cuenta de que quería dedicarme a ello y como que era lo mío, fue como una revelación de esto es lo que más me mola. Al principio me daba como vergüenza decirlo, como quien dice que quiere ser astronauta, porque la mirada de la gente es como... En tu entorno no había nada relacionado con el mundo de la música a nivel profesional. No, nadie, nada.
Y luego cuando ya me di cuenta y dije, sí, esto es lo que yo quiero, porque además yo fantaseaba con ser conocido, vender discos, no solo con el hecho de tocar y tal, sino con todo lo que conllevaba, que luego es bastante diferente a lo que tú te has imaginado, pero bueno. Y a partir de ahí sí que tuve claro que iba a pasar en algún momento. No sabía cómo, cuándo, cómo iba a llegar, pero sabía que era el plan A y iba a ser el plan A siempre. Es como una sensación que uno no sabe de dónde viene, pero ¿lo visualizaba real? Total, total. O sea, es que lo sabía, es que... Porque además en mi casa me decían, vale, pero tienes que estudiar algo para tener un plan B y yo decía, vale, sí, vale, lo estudio, pero es que Sabiendo que no lo ibas a sé que va a utilizar. funcionar, no lo voy a Claro. utilizar, que luego sí que lo utilicé un tiempo para compaginarlo con la música, pero sabía que iba a pasar. Igual no hubiese pasado, pero pensarlo, esto es como cuando estás en una relación, no tienes que pensar que no va a durar para toda la vida. Ya, si se acaba, pues ya lo pensarás. Pero no quitarle ese entusiasmo, ¿no? Pues yo pensaba que iba a pasar, podría no haber pasado, pero al final pasó. Has hablado ya de copla y te quería preguntar por la copla porque siempre la has tenido como muy presente. Incluso has hecho alguna cosa recientemente en televisión, en un especial del orgullo, ¿no? Sí. Que me pareció algo mágico. Sí, y, ¿no? y hace poco canté otra vez otra copla delante de María del Monte, que Esto es casi me fuerte. muero. Sí. ¿Cómo se llama este La programa? bien La bien canta. Fue fuerte. Pero el día de la orquesta, más que a ti, miraba al director de la orquesta. No sé si has visto ese vídeo mucho. Te mira con una ilusión. Sí. Sí. Es Es que muy bonito. hubo buen feeling, la verdad. Sí. Y teníamos que estar muy pendientes para entrar, salir, no sé qué. Y había como muy buen rollo. Es muy bonito porque él te está mirando como... Yo soy un poco peliculero, pero notaba como a ese niño del que hablabas ahora en un escenario con una orquesta cantando una copla y él te miraba con esa mirada tierna de qué bonito que lo ha conseguido. Qué guay. Sí. Me pareció muy bonito. Qué guay puede ser. Fue un día muy emocionante, la verdad. ¿Y crees que la copla te ha acompañado en esto y te ha empapado también un poco de este drama y de esta intensidad que te da no solo en la música, sino en la forma de llevar tu carrera y en todo lo que has vivido? Total. Hay algo que tiene la copla en la canción española de aquella época que es muy dramático y que casa muy bien con la forma que yo tengo de hacer música. Y creo que la mayoría de artistas beben más de momentos o dramáticos o tensos o tristes de su vida para hacer música. Realmente no sé muy bien por qué, pero es más fértil ese sentimiento a la hora de ser creativo. Pero para todo tipo de artistas, incluso pintores, escultores, cualquier tipo de arte. Y creo que la copla tiene mucho de eso y a mí me ha servido mucho, ya no solo en las temáticas y en el feeling este de drama, sino también en musicalmente, las estructuras, en las melodías, los acordes menores, esto como muy español, Sí. que a mí me sale como muy fácil y a veces tengo que rebajarlo. Claro. ¿Te ayudan a rebajarlo? ¿O a veces te alientan a ser un poquito más esto? Mis compis de Mis Cafeína, sobre todo Sergio, me anima. De hecho, hace poco en una demo, yo a una canción que era como una melodía muy española, le puse una producción como muy electro y me dijo, ¿por qué no potencias el rollo que sea una canción, Claro. ¿sabes? Como dramática y tal. Yo decía, bueno, era un poquito por rebajar el tema. Y la gente en tu entorno, en ese momento en el que el niño Alberto ya empezaba como a dejar claro que se quería dedicar a la música, ¿cómo vivía esto? ¿Cómo era tu casa? ¿Qué entorno tenías? Nunca me dijeron que era imposible, nunca me quitaron la idea de la cabeza. Lo único que me decían era lo que te he dicho de tienes que estudiar algo para que te sirva para tener recursos de si de repente no funciona lo de la música, pues te puedes dedicar a otra cosa que te guste, elige lo que te guste y tal. Pero siempre fue como ayudarme a todo, o sea, porque claro, poco se habla de la inversión que supone ser músico al principio, de tiempo, de esfuerzo y de dinero también. Claro. Entonces también tuve la ayuda de mis padres al principio, el venirme a Madrid, el todo, o sea, me ayudaron sobre todo mi madre en todo y también mi familia ha participado mucho de todos los pasos de Mis Cafeína. Han sido partícipes de ello, han venido a todos los conciertos, se han emocionado con las canciones, les ha hecho ilusión cada vez que salía algo nuevo. A mi hermana yo le sigo mandando las demos cada vez que hago un tema Qué bonito esto, y me da su opinión. Es como
como no lo veo de otra manera y tengo mucha suerte de o sea, en principio debería ser así siempre, ¿no? Pero a mi alrededor también hay gente que me cuenta otras cosas y otras películas. Cuando empiezas a ver que esto se va haciendo realidad, ¿cómo va cambiando también esa sensación en ti al ver cómo empiezas a vivirlo? Porque supongo que será una cosa imaginarlo y luego cuando empieza el trabajo duro, de verdad, vosotros, yo recuerdo cuando empezabais a hacer maquetas, que cada maqueta era un lanzamiento de un disco. O sea, era increíble porque era como una identidad gráfica, una sesión de fotos, una gira, una promo. Y cuando salió el primer disco, yo sentía que habíais sacado 3. Ya, mucha gente, es verdad. Pero por suerte hay mucha gente que no conoce lo anterior. ¿Dices por suerte porque te avergüenzas? No me avergüenzo, pero era como era muy amateur y lo veo como con cariño, pero... Pero no todo lo del inicio, ¿no? Bueno, justo antes de grabar el primer disco sí que grabamos un EP que a mí me gusta mucho que se llama Magnética, Sí. que hay canciones que cogimos de ese EP para el primer disco, pero es que lo veo como una cosa entre medias, porque ya lo estábamos grabando con el mismo productor, con Ricky Falner, fue en el mismo estudio, o sea, quiero decir que ya me parece como formar parte, como el EP de antes de un disco, pero lo anterior yo no me reconozco cuando lo escucho, ni cantando, ni las canciones que yo hice, ni nada. O sea, sí, lo veo y digo, ay, mira, qué gracioso. Qué majos, ¿no? Qué gracioso. Pero no sé. Y luego, o sea, va pasando tan poco a poco que yo no me daba cuenta de que nos iba yendo cada vez mejor. Obviamente había cosas que me hacían ver que iba cada vez mejor, pero por una parte tardamos, o sea, con los 2 primeros discos seguíamos currando, no podíamos vivir de la música, entonces era como una cosa como irreal. ¿Esto ¿no? se habla normalmente? Entre artistas supongo que sí, desde fuera no lo sé, pero nosotros los 2 primeros discos, que ya en el segundo estábamos tocando en todos los festis, Claro. no vivíamos de ello hasta el tercero. Y en el tercero, que de repente en Detroit todo cambió muchísimo y fue notablemente un ascenso, yo no me estaba dando cuenta de la movida hasta que terminó esa gira gigante y dije, ostras, o sea, igual era el peak y no me he dado cuenta, qué mierda. Ya. ¿Pero por qué? Porque era lo siguiente, otro concierto. Hicimos 120 o así. Ya, fue una locura de etapa. Y pico. Y nos estaba yendo genial. O sea, y yo no lo estuve disfrutando. De todas maneras, yo creo que en esa gira, como al final de esa gira, aprendí a disfrutar todo. Porque antes nos estaba yendo bien, pero yo no disfrutaba nada. Tenía millones de complejos, de síndromes del impostor, que es muy típico, pero es que es la realidad. O sea, tú imagínate a una persona que tiene un montón de issues y la pones ahí. Ala, apáñatelas. Pues estás todo el rato pendiente de que han dicho no sé qué, o que van a decir no sé qué, o a lo mejor no le gusta a tal, o quiero demostrar que molamos. ¿sabes? Como preocupado por muchas cosas todo el rato. Y también son años de encontrar tu forma de estar en un escenario, de cantar, de encontrar tu identidad, porque al principio pues intentas como parecerte a lo que más te gusta que hay, ¿no? Y luego de repente empiezas a encontrarte a ti y te empieza a gustar la diferencia que ves en ti que antes decías, no, es que no, ¿sabes? Entonces de repente después de esa gira yo ya empecé a disfrutarlo muchísimo y con los años cada vez más. Es curioso esto, ¿eh? Porque esta sensación de que tienes como una oleada de gente que te admira, que te idolatra, tú has sido también muy icono para mucha gente, a nivel estético, a nivel... No sé si os gusta sentir eso, pero yo que lo he vivido también todo muy desde abajo y he visto la reacción de la gente cuando te veía, ha sido muy referente para mucha gente que igual estaba en ese momento de querer ser como era, querer ser libre, querer tapar todos esos complejos. Y justo a quien tú estás idolatrando en ese sentido está sintiendo o lo mismo que tú o peor. Claro, porque al final en el caso de que yo fuese referente de alguien, sería alguien que sienta cosas igual que yo. No porque, quiero decir, no es este rollo de lo típico de que la cultura gay siempre ha ensalzado a la estrella pop chica, a la diva pop, porque era una referencia de poder y no sé qué que ansiaban, sino que creo que en este caso sería sentirse identificados con un tipo de persona.
Y es que es complejo la relación con eso porque muchas veces lo sientes el cariño de la gente, pero es un cariño raro porque no conoces a esa gente, ¿sabes? Entonces te sirve para algunas cosas y para algunos momentos, pero no en tu día a día. Entonces es una relación rara. O sea, yo no me levanto por la mañana y digo, ay, pues hay un montón de gente que me quiere porque me lo ha puesto en Instagram. Hay ¿sabes? gente que sí, ¿eh? Ya, sí, hay mucha gente que de verdad... Sí. Sí. Pero todos estos complejos, toda esta inseguridad, ¿viene de antes de la época del instituto, de la niñez o de algún sitio que tú reconozcas y que hayas trabajado luego? Claro. O sea, llevo ya en terapia no sé cuántos años y lo tengo súper identificado. La cosa es saber cómo manejarlo y creo que voy aprendiendo con el tiempo. Claro, o sea, hablando muy claro y muchas veces digo, no sé si quiero seguir hablando de esto en las entrevistas porque al final luego, pues para muchas cosas me han llamado para hablar sobre el bullying, sobre el acoso escolar, sobre todo esto, ¿no? La LGTBI-fobia. Pero es que es lo que a mí me pasó. Quiero decir, a mí durante muchísimos años me dijeron, está mal ser como eres, está mal ser como eres, está mal. Una y otra vez, una y otra vez. No, lo que tú eres está mal. Y esto, ¿cuándo no tienes ninguna herramienta para decir, yo soy como soy? Tal? No, a ti te meten en la cabeza que está mal y tú cuando vas aprendiendo, no, me decían esto porque ellos no entienden esto o porque ellos no respetan esto, tal. Sí, lo entiendes, lo racionalizas, pero se te queda detrás en la cabeza el rollo no eres suficiente. No eres suficiente, tal. Y luego está otra cosa que también he hablado alguna vez de nunca he sentido que encajase en el tipo de artista de mi circuito. Y siempre he sentido como que me miraban raro o el hecho de no ser el perfil de músico de la música indie o de la escena era como si no fuese suficiente músico, ¿sabes? Yeah. Entonces era como continuar con lo mismo, con sentir lo mismo, hasta que ya fui haciéndome más mayor y abrazando la diferencia, pero no digo lo de la diferencia como para sentirme especial, porque para mí no ha sido algo positivo, ha sido algo negativo que me ha tenido con muchos quebraderos de cabeza hasta que me he dado cuenta de, oye, es que si ni siquiera quiero ser como esta gente, o si puedo convivir con ella porque a mí les admiro, les quiero, o sea, pero no soy yo y no tengo por qué ser así. Entonces, ya cuando... Es que lo de ir cumpliendo años es una maravilla, la verdad. Yo estoy en este punto, ¿eh? Pero vamos. Sí, sí. Lo único es que se te cae la cara, pero... Bueno, pero también te la puedes subir un poquito, no pasa nada. Exacto. Sí, sí. Yo cuando veo a la gente como con melancolía de los 20 o de la adolescencia, digo, oye, qué suerte haber vivido algo bonito, porque yo no quiero volver a los 20 tampoco. Total. Sí, sí, me parece bastante guay. En la ley del ojalá pasa una cosa bonita y es que cuando hablamos de todas estas etapas, se habla también como de la parte bonita de aquello, ¿no? De cuando tuvimos alguien a quien agarrar la mano, ¿no? En aquellos momentos. Y esto me parece bonito porque creo que hemos pasado también como mucho tiempo curando y ahora puede que estemos en el punto de quedarnos un poco también con eso, ¿no? Con la gente que estuvo. Yo de repente me acuerdo de compañeras del instituto que ya ni siquiera, con las que no tengo contacto. Pero sabía que ibas a decir compañeras. Es que eso Sí, es súper importante. Claro, claro, siempre. Y darle el lugar a quien te lo ha dado y te ha ayudado, que son las chicas y las mujeres. Y porque al final la lucha es muy la misma. O sea, todo viene de donde viene. Y el no ser suficientemente masculino o no ser suficientemente para la heterosexualidad, da igual si eres chica o chico. Ya está. Entonces, yo creo que las mujeres siempre han tenido mucha más empatía porque han estado también oprimidas para ayudar a los que veían que estaban pasando por una cosa similar o intuían algo, ¿no? Como que no les estaban aceptando por algo. Y siempre han sido las mujeres y las chicas. Y en mi caso también. Bueno, es que es machismo hasta lo que nos pasa a nosotros por el hecho de que estás relacionado a lo que ellos ven como algo femenino, a una mujer. Porque ser gay claro. ser una mujer o quieres ser una mujer. Entonces, ahí está el punto. Entonces, Claro. Por eso para mí siempre la lucha ha estado de la mano. Sí, porque cuando tú eres muy pequeño, que ni siquiera sabes si te gustan, que esto es un debate que ha salido mucho con el tema de Samuel últimamente, de hasta qué punto el bullying aparece por una identidad y no por el hecho de ser homosexual, bisexual y demás, sino por eso, por ser femenino, por ser amanerado y tal. En la época en la que yo empecé a sufrir este tipo de cosas, la movida era que jugaba a la comba,
Claro. Y eso era de niñas. Y ser una niña estaba mal. Entonces, ¿quién venía por ti y te salvaban? Las niñas. Pues hacemos un poco de trabajo en la ley del ojalá e intentamos como pedir ayuda para conoceros un poquito más. E intentamos que haya gente que quiera como acordarse de ese Alberto pequeñito y hablarle, si tiene la oportunidad de hacerlo. Yo no sé si tú lo haces a veces, esto de hablarle al Alberto pequeñito. Sí, porque además es una técnica de Sí. mi psicóloga, sí. Ah, mira. Parece terapia esto, ¿eh? También ¿Sí? te digo, sí. No lo intento, la verdad, pero bueno, surge. Hemos pedido ayuda, ¿vale? Vale. Hola amigo, me dijeron que participas en este podcast que sé perfectamente que trata de conectar con el yo infantil de niño que fuiste y en parte puedes ser todavía. Quería mandarte un mensaje, decirte que el Alberto de niño como el Alberto de adulto debería estar súper orgulloso de todos los éxitos que ha cosechado, que todavía nos falta que toques en el Wanda y 2 cositas más que lo tenemos hecho, pero que estoy segura que si el Alberto que estaba en el patio del cole en Talavera viera al Alberto que soy, no solamente sentiría orgullo, sino sabría que es un referente para todos los adolescentes, jóvenes y niños que escuchan tus canciones y se pueden sentir identificados con todo el camino que has abierto. Y decirte que es un placer poder estar a tu lado y vivirlo juntos. Qué bonito, mi amiga Gon. Era una de esas personas de las que supongo que te acuerdas cuando recuerdas momentos de este tipo, ¿no? Sí, a Gon la conocí un poco más mayor, como a los 15 años o así en el instituto. A partir de ahí hemos sido inseparables y pertenece a esa época en la que obviamente seguían salvándonos las mujeres, pero yo ya empecé a pasármelo mucho mejor y a abrazar la diferencia, y además es que en esa clase de repente aparecieron 3 gays más, entonces tú imagínate que eso era muy divertido. Pero con Lagón es que es de mis mejores amigas y hemos pasado un añito. Ay, qué añito hemos pasado. Sí. Sí, pero la amo, o sea, es mi mejor amiga. Tienes una red increíble, ¿eh? Una red de amigos que son fans de tu carrera, que aunque sean amigos siguen estando en primera fila, gritando en cada concierto, cantando tus canciones. Esto me parece algo que en tu caso especialmente siempre me ha dado con mucha ternura, porque no veo que es gente pues, que se ponga una pulserita VIP y se pasee y es amigo del artista, sino que es que disfrutan mucho cada concierto tuyo. Sí, yo nunca le digo ni a mis amigos ni a mi familia que se vengan a los conciertos, porque yo quiero que venga quien le apetezca. Claro. Y no quiero ser el típico pesado, porque supongo que tú tampoco le dices a todos tus amigos que se vengan aquí contigo al podcast. De hecho, no te lo dije. Es tu trabajo y tal. Pero sé que quien viene lo disfruta mucho. Y sí, también cuando yo noto eso, también comparto con ellos muchas cosas de, pues eso, mandarles demos, preguntarles. En los últimos discos, cuando ya tenía el máster final, quedábamos en mi casa y lo escuchábamos juntos porque quería saber su opinión. Sí. Lo que pasa es que también a mí me gusta ese tipo de amigos porque no me recuerdan continuamente a lo que me dedico y no hablamos de eso en la mayor parte del tiempo, claro, ¿sabes? Porque tampoco me gustan los artistas que solo se rodean de fans, que hay muchos. Muchos, sí. Y es insoportable todo lo que hay alrededor. Pero son mis amigos y luego algunos de ellos, como en el caso de Gon, en el caso de Félix y tal, les gusta lo que hago, entonces vienen. Pero hay también otros que no, como, bueno, sí... Como que les da un poco igual, ¿no? Les da un poco igual, o a lo mejor vienen, pero yo sé que no es la música que escuchan, pero bueno. Es como muy necesario esto también, porque al final no deja esto de ser un trabajo que como que copa vuestra vida también completa, ¿no? Claro, exacto, y no quiero estar todo el rato hablando de trabajo ni de música. No, yo qué sé, es muy importante tener tener un amigo abogado, otro que trabaja en una tienda, otro que no sé qué, y que te saque del mundo en el que tú te mueves, porque aparte es agotador todo el rato. Cuando miras atrás y ves todo lo que ha pasado, ¿en algún momento tú sentiste que perdías como un poco el rumbo de por qué lo estabas haciendo? Sí. Mira, antes cuando has hablado de la canción Me Voy, yo hice esa canción por eso, porque llegó un momento en el que me parecía que Miss Cafeína se había convertido en algo que a mí me superaba, o sea, rollo, cuando empezamos Miss Cafeína era nuestra banda, éramos nosotros haciendo esto. Y hubo un momento en el que yo sentí que Miss Cafeína era un ente aparte de nosotros mismos y que había que alimentar ese ente y que había que
sucumbir a sus horarios, a sus agendas y a sus necesidades. Y yo en esa canción lo que me di cuenta es, no, es que Mística Fina somos nosotros. Y tenemos que atender a nuestras necesidades, a nuestros momentos de parar, a nuestros momentos de gestionar nuestras relaciones dentro de la banda, todo esto. Entonces, sí hay momentos en los que dices, uy, se me está yendo de las manos. ¿Hasta qué punto? De hecho, por ejemplo, el último disco, o sea, el Año del Tigre, que no es lo último que hicimos porque hicimos un EP después que me encanta, pero me parece un desastre de disco. ¿En serio? O sea, yo ya cuando salió sentía que no era ni lo mejor que podíamos hacer, ni que se había hecho en el momento oportuno, ni nada. Hay muy buenas canciones, mal llevadas y un concepto muy disperso. Sé que dentro del grupo hay diferentes opiniones sobre esto, ¿no? Pero la mía, como yo lo siento, pero también creo que nos tenemos que dejar permitir fallar y cagarla, porque tampoco puedes estar inspirado toda tu carrera. Tiene que haber algún momento. Entonces, bueno, cuando te pasa ese tipo de cosas, de que de repente te supera el grupo y sigues y no paras porque no puedes o porque no se da y sigues, pasan cosas como esta, que de repente haces un disco del que no estás 100% seguro y por eso rápidamente al año siguiente grabamos el EP de Shanghai Baby, que me encanta, porque fue como, vamos a quitarnos este sabor y vamos a hacer algo que realmente estemos convencidos. Y con esto hicisteis un Within. Sí, lo que pasa es que también es que fue todo muy raro. Habíamos anunciado el Within como fin de gira del disco anterior, Olon Johnson, lo tuvimos que cancelar por la pandemia y luego lo hicimos como presentación del Año del Tigre. Entonces, incluso por eso llegó el primer Within y yo no lo disfruté como siempre había imaginado. Era la pandemia, seguíamos de gira, yo acababa de ser padre. Había alguna movida dentro de la banda que, bueno, pues luego... moviditas, vamos. Que las ha habido. Sí, claro, obviamente. Ha habido gente que se ha ido, o no movidas, pero... no, porque nunca ha habido una movida gorda, pero sí feelings de algo pasa, algo está raro, ¿sabes? Siempre hay issues en todas las relaciones y en todas las familias, ¿no? Entonces era un momento rarísimo, en todos los sentidos. En el mundo, en nosotros, personalmente, cada uno con sus vidas. Entonces no es el momento que tendríamos que haber hecho un disco, la verdad. Pero bueno, ahí está y hay algunas canciones que me gustan. Algunas. Cuando te ves viviendo esto, ¿lo sabes y no logras frenarlo a tiempo o no te das cuenta? No te das cuenta del todo porque vas sintiendo cosas, pero luego tampoco tiene... Es que yo no soy tampoco un artista solista. Tenemos que llegar a un acuerdo en todo y aparte tampoco somos... o sea, tenemos a un equipo muy grande detrás, entonces también me parece un poco de caprichoso pararlo todo y tal. Y tampoco sentía que tuviese que hacer eso, o que era el cometido. Pero ahora con el tiempo pienso que deberíamos haber esperado un poquito más y hacer las cosas de otra manera. Por eso ahora estoy disfrutando tanto el proceso de este disco, porque ahora es como sí, hemos parado, hemos compuesto poco a poco. Cada vez que Sergio me manda una canción, me da un subidón que te cagas y ya la quiero cantar. Qué bueno. Muy como el principio. Qué bien. Muy así. Sé que vamos a sacar un discazo que me va a encantar, por lo menos a mí, o sea, a la gente, pero a mí me va a encantar. Estoy súper ilusionado. La forma en la que lo vamos a hacer, el orden, todo. El momento vital en el que estamos los tres. Que bueno, no es nuestro mejor momento tampoco. Pero eso es bueno para la música. Y eso, pues eso te cuento. Muy bien, o sea, me parece muy bonito porque la última vez que te vi no estabas en un momento tan pletórico y hoy te veo como muy sereno y muy contento. Sí. Estoy por lo menos tranquilo, sí. Qué bien. Sí. Me parece muy bonito de vuestra relación que también os permitís hacer como proyectos en solitario y eso no rompe el grupo porque creo que es precisamente lo que os une. Siempre he tenido la sensación de que tú cuando hiciste Pushback Rider, nunca me acuerdo y la gente me lo recuerda mucho. ¿En serio? A mí me gustaba mucho además. Sí, estaba bien. Y fue un momento muy bonito de volver a verte en salas como empezando de cero otra vez. En un momento en el que, oye, os iba bien, no era en un momento mira cómo vuelo todo lo que vino luego, pero era un momento de volver a hacer salas tú solo y te veía aterrado al principio. Total.
Y ya tenías la experiencia de llenar escenarios y de llenar salas. Entonces, ¿esto surge justo por esto, por esa necesidad de hacer cosas solo? En ese momento sí, porque yo tenía un montón de canciones en inglés, porque cuando yo conocía Miss Cafeína, las canciones que hacía en esa época eran en inglés, que me apetecía sacar y me parecía divertido. Me acuerdo que acababa de salir Bandcamp y me parecía re divertido sacar un disco digital. Ahora es lo normal, pero... Eras muy moderno en ese Claro, momento. pero en ese momento era como, ay, mira, y lo pones aquí, no sé qué, tal. Pero fíjate, terminé haciéndolo con Sergio y con Tonino. Algunas canciones me las produjo Sergio, o sea que al final era como muy endogámico todo. Pero sí que eran mis canciones y bueno, me parecía divertido. Lo que pasa es que también dije, venga, pues voy a tocar yo solo. Y es difícil, ¿eh? Es difícil porque cuando ya has probado lo otro... Lo que pasa es que también, fíjate, ¿eh? Lo pensaba como, si fuese mal con Miss Cafeína, yo tendría que volver a tocar en salas así pequeñas. Entonces, bueno, pues que no... Un poco tu plan B. En ese momento sí, ahora lo haría de otra manera. De hecho, no he vuelto a hacer nada yo solo, ni a publicar nada yo solo, porque... Y con esto no quiero sonar como... como que la gente piense lo que no es, como cuando dijimos que íbamos a parar un año y la gente pensaba, otro grupo que se separa. No, que solo vamos a parar un año como hace mucha gente y como se hacía antes. No sabemos cuánto va a durar Miss Cafeína, porque de repente esto puede cambiar de un momento a otro, o que se agote la complicidad que tenemos musical, o que cada uno quiera hacer otra cosa, o que Sergio quiere desarrollar su carrera en solitario, lo que sea. Entonces yo, en el momento en el que saque algo en solitario, quiero que sea como un crossover real, que a mí me permita seguir mi carrera hasta que me jubile, o hasta que quiera dejar de hacer música. Entonces no quiero hacer cosas como el típico capricho del cantante de una banda que la discográfica le graba un disco para que esté contento. Ya. Como pasó con Freddie Mercury, por ejemplo. Y luego nadie se acuerda de eso porque realmente siguió con Queen, tal. O Brandon Flowers, que el disco está muy bien, pero al final no es que él quiera una carrera en solitario, sino que bueno, pues hace un disco, luego vuelve con The Killers y tal. Yo haré mi música en solitario cuando Miss Cafeína se acabe. Y para seguir con mi carrera, pero no antes. O sea, no quiero desperdiciar ese momento de hacer la transición. Bueno, y también yo creo que ahora te tienes que permitir disfrutar de la posición que no has disfrutado durante un montón de años. Claro. ¿Tiene que ver un poco todo esto que estamos hablando con que tuvieras aquella época de antifaz, de casi disfrazarte en el escenario? ¿Buscabas como una identidad más parecida a ser otra cosa o a ocultarte a lo mejor detrás de algo? Siempre funciona. Además, por ejemplo, en clases de teatro siempre les ponen un elemento rollo o un sombrero o un antifaz o lo que sea, sí, para que distanciarse de ellos mismos y que crear un personaje. Puede ser eso también, pero yo es que siempre la música en directo y tal, lo he concebido como lo he aprendido, que es con los artistas que a mí me gustan y que había una parte visual, aparte de la musical, en los conciertos. En el nivel que te permita el momento en el que estés y en la producción que puedas tener y todo esto. Lo entendía así, y entendía que si te vas a subir a un escenario hay que dar un poco de show o claro, tú sentirlo así, ¿no? Y si es pues pintarte o maquillarte o vestir de una determinada manera. Y luego, con eso, sí que me di cuenta de que también se hacía una diferencia. Porque hay una... Es que no sé si esto lo he contado a alguien hace poco o lo he contado... Creo que no lo he contado nunca en ninguna entrevista ni nada, pero ya a mí se me había olvidado este rollo de sentirte como un poco extraterrestre. Y el verano pasado, en un festival, coincidimos con una banda, o un artista, que no te voy a decir quién es, que es muy mítico de toda la vida del indie español, de toda la vida y que a mí me encanta. Y de repente salimos del camerino para ir a tocar y nosotros íbamos de vinilo negro todos vestidos, ¿vale? Entonces yo llevaba el pelo rosa, no sé qué, tal, y yo no me di cuenta tanto de que pueda llamar la atención, tío, pero de repente vino a saludarnos esta persona y empezó a hablar con nosotros mientras nos miraba de arriba abajo con una cara de... como si fuésemos extraterrestres, que yo dije, hostia, todavía seguimos aquí, ¿eh? Pues me sorprendió muchísimo, rollo, ostras, todavía está aquí mirando. Es que vivimos en una burbujita en la que pensamos que todo está solucionado. ¿Ya? Pero es que, claro, ahora yo miro aquí por la ventana y digo, ¿qué habrá aquí abajo?
Claro, en este caso, pues una vez más, como que no somos muy el prototipo de artista indie, pero bueno, cada vez hay más gente más interesante en el indie y que va a tope con su identidad. Y eso me encanta. Por eso me encanta admirar a la gente más joven. Es de donde... Esto es una alimentación. La gente más joven ha escuchado música de nuestra generación, pero yo ahora escucho la música de su generación y me alimenta a mí también. Y pasa mucho también en el mundo gay, ¿no? Que lo hablé en otro podcast. Es como una retroalimentación que es genial. Y la gente que de repente dice, no, yo es que no me interesa lo que hace la gente joven. Es como, ostras, que te estás perdiendo un montón de cosas muy guays. Sí, como esta superioridad, ¿no? De verlo todo como abuelillos. Y hay una generación aplastante ahora, ¿eh? A nivel musical, a nivel cultural. Total. Tengo compañeros de 21 años con los que aprendo todo el día. Increíbles. Bueno, nosotros vamos a hacer, es la primera vez que nos pasa, que vamos a hacer el disco con un productor, que ya te diré luego después quién es, al que llevamos bastantes años. O sea que es mucho más joven que nosotros. Qué bueno. Porque es que nos encanta lo que se está haciendo. Y vuelvo a repetir que la mejor música para mí que se está haciendo la están haciendo mujeres. Y por fin España tiene un pop que no es solo, que está muy bien, que a mí me encantan muchas cosas que suenan en Cadena Dial, por ejemplo, o en ese tipo de emisoras, pero que no es solo eso, sino que hay pop de calidad y de otro tipo en España. Y hay pero un montón. Y yo, claro, gustándome el pop como me gusta, estoy encantado de lo que se está haciendo aquí. Otro viajito. Venga. A ver quién nos habla. Hola Alberto, ¿qué tal? Soy David, uno de tus mejores amigos. No voy a decir el mejor porque otros de tus mejores amigos van a escuchar este audio, pero me han pedido que te mande este audio para hablar contigo como si fueras un adolescente o más pequeño, y solo quiero que sepas que tengas mucha paciencia, que cuando las cosas se pongan feas confías mucho en ti, que tienes una fuerza que no conoces y que cuando todo creas que está gris vas a salir adelante sin duda, y que vas a ser un referente no para muchos como artísticamente, sino como para todo tu entorno, como un ejemplo. Te admiro mucho en muchos sentidos y que pase lo que tenga que pasar. Esta frase, es que me río mucho con esta frase porque la utiliza mucho y para cualquier... pues la veis de mis mejores amigos, es que encima compartimos psicóloga, no te digo más, que luego comentamos, a ti te ha dicho no sé qué, ella ha hecho tal... Validando la terapia. Exacto, y hablamos mucho sobre terapia y mucho sobre esto. Entonces tengo una conexión con él muy heavy, sí. Y desde hace un montón, ¿no? Desde hace un montón. Con David me pasa, que es David, no sé si ha dicho su nombre, que yo creo que, por ejemplo, tampoco le interesa mucho la música de Cafeína. Sí, le hace gracia y alguna vez tal, pero tampoco... Y es que me gusta eso, ¿sabes? Bueno, te lleva un poco a la realidad, claro, imagino, claro. Claro. Y a gente que te quiera también por ti, por cómo eres, no simplemente por ser un cantante de un grupo al que admiro o del que me gustan las canciones. Claro. Imagino que eso es súper importante para estar bien con tu entorno. Yo estaría todo el día pensando, ¿hay interés? ¿Será por un poco estar cerca de un conocido? Yo esto no sé cómo lo gestionáis muy bien. Yo es que no soy tan social, entonces no me veo en esa situación tantas veces. Pero sí que, no sé, también el nivel de popularidad que tengamos nosotros tampoco creo que sea tan excesivo como para estar sospechando todo el rato. Sí que me mosquea mucho cuando, por ejemplo, te voy a decir una cosa que fue graciosa que le contaba ayer a mi hermana, antes de ayer. Hay veces que no sé, por ejemplo, ahora que estoy abierto a lo que sea porque estoy soltero, como Shakira, a veces no sé si me miran porque les parezco guapo o tal, o me miran porque saben, conocen a mis Cafeína, y eso raya muchísimo porque dices, bueno, pues no sé, no voy a hacer nada por si acaso, ¿sabes? No voy a decir nada. Sí, Esta situación tiene que ser bastante jodida. Sí, porque además ha pasado hace poco de encontrarme a alguien que normalmente todo el rato se queda mirando, pero no sé por qué es de las dos cosas. Y si fuese porque bien, pues a lo mejor yo diría, hola, ¿qué tal? Esto es un poco que estás aprendiendo a ligar, ¿eh? Claro, tío, es que he estado mucho tiempo sin estar en este mundo. ¿Cuántos años tienes? Te lo digo, ¿se puede decir? 40.
con 40 años empezar a aprender a ligar otra vez. Ya, es difícil. Bueno, no sé, de hecho. Ya te digo que no sé. No sé. Es complicado, pero tendrás que habituarte y que la vida fluya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Exacto, Como ese dice es David. nuestro lema. Claro. Siempre pienso en cosas que a lo mejor han pasado en el pasado, en cómo las enfrentaría hoy con el temple que tengo, ¿no? De, oye, si me hubiera pasado esto. De hecho, me voy, pero es una canción que escucho siempre, como te decía al principio, porque en un momento dado dije, me voy de aquí, no es donde quiero estar, pero hoy en día creo que lo hubiera afrontado de una manera totalmente diferente. ¿Te pasa esto con alguna cosa que hayas vivido en esta trayectoria, en este mundo de la música? Sí, muchísimo. Desde lo que te he contado antes de, por ejemplo, el disco que no tuvo que ser... Mis compañeros me van a matar por decir esto, pero... hasta el haber disfrutado más, el haber creído más en mí en diferentes momentos. Parece esto el momento lacrimógeno de Drag Race, cuando les ponen la foto de pequeños. Pero sí, hombre, hubiese hecho las cosas de... Sobre todo, no hubiese hecho cosas diferentes, sino haberme enfrentado a ellas de diferente manera. Y así hubiese disfrutado más y hubiese impuesto más mi criterio, ¿no? Pero bueno, es que al final hoy podemos tomar esas decisiones y verlo así por lo mal que lo hemos tomado antes o la incapacidad que hemos tenido en ese momento. Ya está. No me gusta mucho, ni soy nostálgico, ni me gusta mucho pensar en cómo podría haber sido y demás. Fue como fue y ya está. Pero sí que hay un montón de cosas, claro. Pero vamos, hasta elecciones de looks, o sea, de todo. De Bueno, es todo. que has tenido además Claro. un variadito, ¿eh? Claro, no. Has pasado por muchísimas etapas. Mm. Pero bueno, ¿cómo lleva un padre dedicarse a la música? Porque esto lo pienso ahora muchísimo. O sea, si me parece complicado ser padre en este momento e ir a una oficina a trabajar, ¿cómo lo gestionas tú? A ver, tengo que decir que también es un privilegio porque tengo muchísimo tiempo libre para estar con ella, muchísimo. Y ahora que, por ejemplo, este año hemos parado, yo estoy 100% dedicado a ella, o sea, a sus horarios, al cole, a no sé qué, tal. Y ahora que vamos a empezar a grabar discos este mes que viene, la gira y todo esto, voy a tener que saber organizarme de otra manera, porque ahora soy padre, pero también soy padre soltero y Guau. músico. Entonces, cuando estoy con ella, cuando me toca a mí, semana sí, semana no, pues lo tengo que organizar de una manera... O sea, es complicado. Es complicado porque aparte, por ejemplo, son los fines de semana, cuando nosotros solemos tocar, a lo mejor de jueves a domingo y tal, y es cuando más tiempo tienes para estar con tu hija. Pero bueno, supongo que esto es la historia de los artistas y de los músicos y demás. Y sobre todo cuando quieres tener, o sea, ser ese padre implicado en absolutamente todo y el estar presente en absolutamente todo es difícil tal. Pero por otra parte es un privilegio porque se tienen muchas épocas de tiempo libre para estar con ella. ¿Te ha cambiado ella mucho? Pues mira, yo pensaba que era un tópico y sí. Me ha cambiado un montón. Me ha venido muy bien en algunas cosas, otras me ha hecho darme cuenta de otras que no me apetecía y me he tenido que enfrentar a ellas. Y luego es una dedicación que yo no conocía, pero porque te sale. Pero es increíble, o sea, es una experiencia muy heavy en todos los sentidos y es muy bonito, la verdad. Pero sí, incluso creo que ella... a mí me ha dado power para tomar decisiones que no hubiese tenido el valor de tomar si no hubiese estado ella. Y tan pequeñita, ¿eh? Ya. Muy fuerte. Qué bonito esto. Sí. Lo que pasa es que es muy pequeñita, pero ostras. Sabe mucho, ¿no? Sí. La personalidad que tiene y el carácter que tiene. Sí, que me encanta. Bueno, también el nombre Sí, lo lleva. total. Qué maravilla. Tiene un nombre poderoso. ¿Te ha ayudado también a componer? ¿Veremos en algún momento canciones que nos recuerden a ella? Pues mira, me ha costado mucho hacerle una canción y no sonar cursi o que no fuese una nana o que no fuese algo así demasiado edulcorado, pero sí que le he compuesto una canción. Lo que pasa es que no sé si va a entrar en el disco Miss Cafeína porque se me sale de estilo y de temática. Pero bueno, en algún momento yo supongo que saldrá de alguna manera. Pero sí que ha inspirado y de hecho, bueno, es lo que te digo, como
ella ha inspirado algunos movimientos y algunas decisiones y algunas como powers para hacer cosas. Ha tenido su efecto en las letras de las canciones del próximo disco. O sea, todo tiene que ver. No habla específicamente de ella, pero todo tiene que ver. Tienes una frase terrible en una canción, que no sé cuánto de realidad hay en todas las canciones, ¿eh? Pero tienes una frase que, como te tengo cariño, cada vez que la escucho digo, joder, Alberto, aparte de cantar no sirvo para nada. O sea, es lo que mejor se me da y es de lo único que estoy seguro que sé hacer. Y que sé hacer a mi manera y de la manera que yo quiero. Y cantar y estar en un escenario y componer y estar en un estudio es lo que como instintivamente sé hacer. Lo demás, podría hacer muchas cosas más, pero no las sentiría como que estoy haciéndolo bien. O sea, este año, por ejemplo, he hecho un montón de cosas nuevas que no había hecho nunca, como presentar. Que ¿Te dio miedo esto? O sea, no te digo más que María Pela y yo nos tomamos 2 chupitos de whisky antes de salir, rollo, mira, ya está, vamos a pasarlo bien, pero fue aterrador, pero luego me lo pasé muy bien con ella. Menos mal que tuve esa compañera increíble. Es tremenda, ¿eh? Es tremenda, es lo mejor. Es de las mejores cosas del Benidorm Fest para mí. Podría hacer otras cosas, pero no sé si igual de bien o yo por lo menos estaría tan a gusto. ¿Cómo llega de repente el universo Eurovisión a vuestra vida? ¿Ha costado decidirlo? Sí. Se planteó 1000 veces, imagino. Sí, los 3 años tuvimos una propuesta, los 2 primeros, quiero decir, incluso antes de ser Benidorm Fest, cuando era otros formatos también ya nos lo sugirieron, y dijimos que no, incluso estando muy ilusionados con la participación de Barry Brava, porque lo vivimos a tope, dijimos que no, porque no nos veíamos o yo qué sé, no era el momento, pero lo que te digo de la edad, que van pasando los años y dices, ¿y por qué no? Porque Claro. ¿qué pierdo? Si además tienes la oportunidad de hacer un show pensado y una cosa televisiva guay, y lo que yo no sabía era que la experiencia iba a ser tan increíble. O sea, Ha sido muy bonito, ¿no? Que íbamos a disfrutarlo tantísimo, que íbamos a hacer un equipo tan guay, que íbamos a hacer amigos tan guays, que hace poco hicimos otra quedada y nos lo pasamos genial. Yo he sacado amigos de ahí, experiencias increíbles, cosas nuevas que no habíamos hecho nunca, porque haciendo lo que nosotros hacemos o siendo el grupo que nosotros somos, esta experiencia de la tele no se suele dar y la aprovechamos y la disfrutamos a tope. No sé si es porque estamos en una etapa diferente de Eurovisión, pero se me queda muy lejos como eso que se cuenta de lo que han vivido algunos artistas cuando han llegado, que no les han dejado hacer cosas, que han querido como que pierdan aposta. Y veo como en toda la gente que estáis en Benidorm Fest como una etapa totalmente diferente, ¿no? Sí. Hay gente que lo vive de maneras diferentes, porque luego después sí que yo he hablado con otros compañeros y no lo vivieron tan bonito como nosotros o tan intensamente, se lo tomaron de otra manera o estaban más estresados o lo que sea, cada uno lo vive de una manera diferente, pero sí que hay como un sentimiento como de... Y ahí cada uno es de su padre y su madre, que nadie tiene que ver musicalmente y viene con un background diferente, pero creo que todo el mundo tiene ese sentimiento de verdad que no había sentimiento de competencia... Nada, ahora como de pasárselo bien y además todo el mundo estaba muy enfocado en su movida. Y como también hacen esto tan guay de no dejarte ver lo que hacen tus compañeros hasta el día de la gala... Ah, esto no lo sabía. Tú no ves nada. No puedes entrar en el recinto, en el pabellón, hasta que termina el ensayo del anterior. Han quitado todo el escenario, hay unas telas negras y cuando ya se han ido, tú puedes entrar a hacer tu ensayo. Pero eso crea una movida tan guay de expectación, claro. Y de verlo por primera vez también el día de la actuación... Qué bueno. Que estás ahí, ¡vamos! Como muy guay, ¿no? Por tus compis. Y no... A ver, supongo que hay favoritismos y hay gente que entra de una forma diferente a otra y tal, pero como en todos los concursos. Y también, al final, pues la gente elige lo que elige. Nosotros sabemos que no íbamos a ir a Eurovisión. ¿Lo tenéis claro? Sinceramente, sí. Lo teníamos claro. Que íbamos a... O sea, nuestro objetivo era pasar a la final. Para hacerlo 2 veces... Y para que también el hecho de que sentir la movida de qué hacen estos aquí, ¿vale? Como que no era nuestro mundo y tal. Creo que había mucha gente que estaba pendiente de si nos iba a afectar en nuestra carrera. Ya. ¿Vale? Si iba a afectar en nuestra carrera de donde solemos tocar y demás.
Entonces yo lo que quería era llegar a la final para que la gente pudiese ver que no tiene nada que ver, que quiero decir que te puede ir bien también en este ámbito y puedes seguir con tu carrera y también que se animase gente de nuestro ámbito a presentarse a Benidorm Fest, que veo que este año no ha sido. Bueno, esta chica Sobresalto, que igual. Sí, Mayalen. Pero, bueno, está Kingdom también, es verdad, no me he dado cuenta. Pero bueno, que no veo, ¿sabes? Sony y Selena. Oye, me parece una fantasía, también. pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Como de nuestro círculo y tal. Y bueno, una vez llegamos a la final, genial. Igual podíamos no haber quedado los últimos en la final Sí. y un poquito más arriba. Hubiera sido un detalle, ¿eh? Pues, Oye, fue increíble y encima bajaste bien la escalera. Sí, el primer día me rompí Claro. el pantalón. Ya. Y sí, yo estaba un poco también atemorizado en ese momento, pero fue muy guay. Sí, se ha quedado una canción brutal que yo he ido asumiendo cada vez mejor con las escuchas. Es una canción que oigo mucho ahora ¿Mm? y eso me parece muy bonito. Sí, yo creo que es esa típica canción que Sí. crece con el tiempo. Qué guay. Un viaje. Y ya Venga. casi nos vamos, ¿eh? Venga. Al Alberto de los 90 le voy a decir dos cosas. La primera es que no se sienta solo, que no se sienta diferente, porque como él hay muchísima gente, hay muchas niñas y muchos niños, y que están pasando en ese mismo momento por exactamente lo mismo. Luego te darás cuenta de que no eres diferente, sino que eres especial. Y con toda esa frustración y con toda esa rabia que sientes ahora mismo, vas a crear una energía muy bonita, lo vas a transformar todo, le vas a dar la vuelta a la tortilla y vas a conseguir ser lo que tú quieres ser. Esa gente que ahora a lo mejor no entiende lo que haces, te va a pedir perdón, va a estar delante tuya, incluso va a estar en primera fila viendo cómo cantas y dándote ánimos, admirándote. Lo segundo que te quiero decir es que las Spice vuelven, y vuelven con Gary. Eso se lo digo al Alberto del 98. No te preocupes, se van a juntar, Ay, las vas me a ver muero. de nuevo juntas Ay, y vas a disfrutarlas. me parto. Es que justo has elegido a 3 amigos que este año han sido fundamentales para mí. Que vamos, me siento súper afortunado por tenerles, porque, o sea, me han ayudado increíble. Y se han comido de mierda mía este año, que vamos. Pero es que Félix le quiero mucho y hablamos mucho de estas cosas también. O sea, porque es que además, ¿qué pasa? Que al final te terminas rodeando de gente que ha tenido realidades muy parecidas a las tuyas. Que es lo que pasa es que, por ejemplo, Félix es una persona hecha a sí misma totalmente y de la que estoy súper orgulloso y le admiro muchísimo, y yo creo que por eso hace conectar con, ¿no? Que tengamos este grupo de amigos así y que somos tan intensos y que nos Sí. gusta tanto hablar de la vida y Sí, de los sí. sentimientos y de tal. Me encanta que Feliz te habla como si fuera tu tía. No, así me habla siempre, como entre regaño y... Sí. Sí, me hace mucha gracia. Qué bonito. Que además, Félix, si ahora que lo escucháis así, ¿no os parece un poco Samantha Valentines hablando? Oye, no lo había pensado nunca. Es que yo cuando descubrí a Samantha Valentines decía, Félix, tío, Es eres tú verdad. hablando. Sí, te hubiera dicho que no, pero ahora que lo he escuchado así, Sí. porque tiene como ese... Tiene el esa mismo acento. raíz, claro, Sí. y la raíz andaluza de regañarte diciéndote que te quiero. Exacto, es ese vibe. Claro, sí. Ah. Por eso te regaño, porque te quiero. Sí. Muy bonito. ¿Qué te queda pendiente, Alberto? Uy, un montón de cosas. Muchísimas. Profesionalmente un montón, personalmente más. Y yo, o sea, tengo la sensación de estar empezando todo el rato. O sea que... ¿Es como una mezcla de vértigo y entusiasmo, esta sensación de empezar siempre como de cero? Justo, esas dos cosas. Esas dos cosas, pero es que qué guay poder sentirlas, la verdad. Y que cada cosa que hagamos y cada paso que demos sea un riesgo. Y que... Pues que además es que ahora el disco que estamos haciendo muy diferente a lo anterior también. Entonces esto, o sea, te pone muchísimo este rollo de wow. Estamos haciendo una cosa súper diferente. Vamos, luego al final quieres hacer alguna cosa súper diferente y dices, pues Ya. fue nada más o menos. Pero bueno, para nosotros es como muy diferente y yo que sé, sientes un subidón de, no sé, ¿qué va a pasar con esto? No sé si vamos a perder fans, vamos a traer otros, van a fliparle, ¿no? Tal. Ya. Y eso es muy guay. Casi me dejo una cosa que no quiero dejármela. Hola Alberto,
Sé que estás en el bingo de tus padres, estás cantando a través del micro por donde se cantan los bingos y las líneas y estás haciendo tu espectáculo que haces de cuando te vas de gira imaginaria y nada, te hablo desde el futuro para decirte que perseveres porque tú ya lo sabes, pero el momento va a llegar en el que estés arriba de un escenario y estés sintiéndote feliz cantando tus canciones. Así que sigue con ello, persevera y disfruta mucho también de estos momentos en ese bingo. Un besito. Me hace mucha gracia esa anécdota. Pues tío, me hace mucha ilusión este mensaje porque por mucho que yo te explique, que yo explique a mis amigos o mi familia, solo Sergio y Tonino saben todo sin que yo tenga que explicarlo, ¿sabes? Claro. O sea, han vivido lo mismo que yo, han sentido más o menos lo mismo que yo, han trabajado a la par, o sea, hay conversaciones de furgoneta que solo entendemos nosotros, hay feelings de mirarnos en el escenario que solo entendemos nosotros. El hecho de hacer música y que la gente la escuche solo lo entendemos nosotros tres, ¿sabes? Entonces es muy bonito. Y es que es mucho tiempo, ¿no? Son muchas horas. Sí. Entonces creo que se crea una magia y que estáis en un punto también en el que estáis quienes estáis y quienes entendéis 100% como la magia y la esencia de la banda. Y creo que eso es lo más bonito que habéis encontrado. Totalmente. Totalmente. O sea, la verdad es que tenemos una broma que yo hago normalmente, solo puede quedar uno. Pero sí que estamos, o sea, que somos tres personas muy compenetradas y aparte que si hay un momento, hemos llegado a ese punto de saber perfectamente cuándo decir las cosas si no estás de acuerdo con algo. Que es una cosa que tienes que aprender, ¿eh? Ya. Y que cuanto más seas, más difícil se... Bueno, ya tampoco sois tres. Ya somos tres, somos TLC. Bueno, el último que resume muy, muy bien, además, la esencia como que te rodea siempre. Y, no sé, es muy cortito, pero justo he dicho, oye, pues es como perfecto. Pues yo al Alberto de 10 años le diría que se quiera mucho, que es más que suficiente, que tiene un corazón muy, muy, muy bonito y que todo lo bonito que le llega es porque se lo merece. Oh. Es que es precioso, ¿no? Sí, es que ves, es que tengo amigos que están muy en contacto con sus sentimientos Sí. y hablamos mucho de esto. Y con Mónica, con Nika, igual, hablamos mucho de esto. Ella es una persona también muy sentida como yo. Además, a Nika, es que me parece raro llamarle Nika, pero Claro. a Nika la conocí en una radio haciendo una promo y yo había sido súper fan de Nika en OT. Y había ido a la presentación de su disco aquí en Madrid, no sé qué. Y la pedí una foto. ¿Te haces una foto conmigo? Entonces ella se quedó como diciendo, este chico no, está aquí haciendo una entrevista, algo debe hacer. Entonces, nada, luego nos escribimos, empezamos a ver que nos gustaba la misma música, que veníamos de lo mismo, y de repente, ¡pum! Y ya llevamos un montón de años siendo amigos. Y somos dos intensos que te cagas. Creo que resume perfectamente tu esencia. Y bueno, yo te quería dar las gracias por venir, por formar por fin parte de la Ley del Ojalá. Un placer. Que sigamos compartiendo aventuras, que siga viéndote confiar en ti mismo cada vez más, disfrutar de este momento que te ha tocado vivir y que aprendas a ligar. Que me lo cuentes. Ay, no sé qué pereza, en serio. Pero sí. Bueno, que fluya. Que fluya. Eso es lo que quiero, que fluya. Y que seas tú el que le mandes el último mensajito al Alberto de niño y que imagines la portada del episodio y esa fotito en la que miras a cámara y seas tú el que le mandes el último mensaje a Alberto. Es súper difícil, ¿eh? ¿Ves? Este es el momento de Track Race. Pues yo le diría que no siempre todo va a estar bien, pero que va a aprender a manejarlo y que no le importe tanto la opinión de los demás. O sea, que luego esas cosas que tanto le importan y que creen que cree que la gente puede juzgar y demás son las que le van a hacer especial y que sorprendentemente luego la gente va a admirar. O sea que si supiese eso, qué fuerte. Pero vamos, yo lo que haría sería abrazarle.
muchísimo. Y a veces cuando abrazo a mi hija es como si me abrazase a mí mismo con esa edad. Porque al tener ahora a Lola, estoy muy en contacto con cómo era yo con su edad todo el rato. Entonces eso también me ha ayudado a conectar con cosas, sanar cosas.